Vamos a iniciar lo de hoy. Buenos días para todos y para todas. Vamos con esta segunda presentación particular referida a mueble habitable, pero tercera clase teórica de esta segunda parte. Comparto pantalla e iniciamos. Bueno, la idea de hoy es que, digamos, vamos a mantener una conversación en torno a lo que denominamos estrategias de intervención. Vamos a ser bastante concretos. La idea es pasar de la reflexión a la acción inmediatamente para, bueno, responder algunas preguntas, al qué, al cómo, al dónde y el para quién, pero como sabemos, ya con diseño, ¿sí? Como sabemos expresarnos ya con diseño. Por supuesto, respuestas que no van a ser agotadas aquí, ni mucho menos, y que se continuarán en los talleres a partir de las investigaciones que ustedes hicieron, de esas 4 variables, y que nos interesa ya empiecen a verse reflejadas en, por lo menos, estrategias de aproximación a lo que va a terminar siendo el proyecto final. Algo que no mencioné en la clase pasada o la primera vez que nos reunimos cuando presentamos el ejercicio del mueble habitable, y que no quiero olvidarlo y dejar de decirlo, es que este ejercicio fue distinguido como práctica académica en la VIAR de hace un par de años, pero que me parece importante estas cosas, como para que ustedes también perciban de que digamos, estas prácticas pedagógicas o estos ejercicios que imaginamos por ahí, aquella famosa frase que dice, bueno, que la universidad en su burbuja, a nosotros nos interesa mucho este vínculo con la realidad, con la incumbencia de la disciplina, con la incumbencia del título, y esto de estar presente en actividades como las VIAR, que son las Bienales Internacionales de Arquitectura, de alguna manera tiene también ese objetivo, ¿no? Que no es otro que el de brindarles a ustedes innovación y de alguna manera lo que se está hablando en el mundo de la arquitectura, para que sirva como práctica pedagógica, por un lado, pero también como herramienta de inserción en una realidad, en un mundo absolutamente complejo, por supuesto. Bueno, dicho esto, vamos por el qué, por nuestro mueble habitable o equipamiento doméstico. ¿Y a qué llamamos concretamente equipamiento doméstico? Acá podríamos rescatar algunas definiciones que vimos en la primera parte, sustancialmente modificadas porque estamos hablando de equipamiento doméstico y no de equipamiento institucional. Y podríamos ensayar una definición de este tipo, ¿no? Diciendo que se trata de diseños siempre de equipos situados y pensados y construidos ad hoc, es decir, para una propuesta arquitectónica concreta, y que tiene como objetivo de alguna manera reforzar cierta comunicación, lograr algún tipo de unicidad y fundamentalmente evitar referencias externas, ¿no? Esto es otorgar un carácter de novedad que de alguna manera también va a colaborar con la identidad, en este caso personal, es decir, con el sujeto que lo habita, ¿no? Independiente del objeto arquitectónico, digo independiente porque ustedes van a tener, cada uno de ustedes va a tener el mismo objeto arquitectónico a la hora de proponer, pero van a tener todos propuestas distintas, justamente a partir de identidades diferentes, ¿no? Pero sí teniéndolo como sustancia a ese objeto arquitectónico, ¿no? Como soporte para construir esa identidad. Y acá abro, si se quiere, un paréntesis o un encomillado respecto del tema identidad, que estaría bueno que lo profundicen en los talleres. Es una cosa para reflexionar y pensar, ¿no? Siempre, generalmente, la palabra identidad queda bien en cualquier discurso político y de diseño, ¿no? Esto de otorgar identidad. Pero, y lo digo, lo tiro la frase y lo dejo para que luego lo reflexionen en los talleres, ¿no? Generalmente el concepto de identidad es un concepto negativo, ¿no? En tanto y en cuanto que siempre deja afuera aquello con lo que uno no se identifica, ¿eh? Digamos, el concepto de identidad está muy cerca del fascismo, de cuestiones separacionistas, de cuestiones por ahí de identificar a los propios y, como digo, dejar por fuera todo aquello que no nos identifica.
Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con esta palabra identidad, fundamentalmente en el diseño, ¿no? Por supuesto que, obviamente, luego las cuestiones particulares y personales está bueno lograr de alguna manera una identidad que es un reconocimiento de uno mismo frente a una sociedad. Bueno, y traemos este dibujo de Saul Steinmetz que aparecía como fondo en la definición, que se llama My Room. Podría haber sido también el que hizo para la obra de George Perec o cualquier otro de sus dibujos. Pero este demuestra esa personalización de la que hablamos, ¿no? Justamente a partir de los objetos. Acá hay una mirada interior que se conecta con ese otro exterior. Y Valerio Adami nos dice, un crítico, Valerio Adami, nos dice, y leo textual, el destino de Steinberg fue identificar la línea exacta para expresar su propio carácter simultáneamente con lo que observaba. Bueno, magnífica síntesis y definición, o sea, línea y observación, o sea, elementos básicos de nuestra disciplina, definición de cualquier arquitecto, ¿no? Dando en ocasiones un punto más satírico de lo habitual que tan solo los grandes dibujantes logran ver. Valerio Adami describe los dibujos de Steinberg como un testimonio visual donde con su peculiar ironía, es capaz de reflejar una escena dramática, cómica o absurda. Adami habla acá de Steinberg diciendo que es alguien capaz, podríamos decir, de hacer poesía a partir del dibujo, ¿no? Bueno, justamente aquellos dibujos que exploraban o que exploran geografías de países imaginarios, ¿no? Y habla de una otra realidad, es decir, no es la realidad, no es esa realidad fotográfica, sino que es una realidad interpretada. Bueno, personalmente creo que es infinitamente más simple hacer poesía con las palabras, como tantos poetas, que con un dibujo, ¿no? Así que, digamos, hay muchísima gente que dibuja bien, pero llegar a hacer poesía con un dibujo, supongo que es una tarea absolutamente difícil. Aquellos de ustedes que los logren, bueno, siéntanse realizados, al menos en esta parte de la profesión. También podríamos imaginar, o esta ya mucho más conocida, otra interpretación, en este caso la que hizo Charles Eames, cuando le pidieron, desde la prestigiosa revista Arte y Arquitectura, que respondieran a la pregunta de ¿qué es una casa? ¿Sí? Y Charles Eames lo hace mediante un dibujo, y lo hace magníficamente, incluso sin dibujar la casa. Es decir, si ustedes hacen la transferencia, algo parecido a lo que nos enseñó Ana en la clase pasada, cuando ella caracterizó una casa a partir de esas 6 imágenes, ¿no? Bueno, casualidad, causalidad, sabrán ustedes interpretar este hilo digamos, este hilo conductor que va atando a diferentes diseñadores de distintas latitudes, de distintas regiones, de distintos momentos. Digamos, IMSS dibuja acá justamente acciones programáticas, ¿no? Bueno, alguien me dijo alguna vez que para responder una pregunta, la respuesta no debe contener la misma palabra que se está cuestionando, ¿no? Y digamos, con esta escena se entiende claramente ese concepto, es decir, para definir una casa obviamente no hay que dibujar una casa. Si queremos definir la palabra casa, lo que debemos evitar es dibujar una casa, ¿no? Bueno, Ives no dibuja una cama, no dibuja una cocina, no dibuja un balcón, pero sin embargo esos elementos allí están, ¿no? Una de nuestras bases conceptuales más importantes, lo digo como corpus teórico de cátedra, ¿no? Está en la obra de Roberto Fernández, quizás uno de los críticos, escritores más prestigiosos en cuanto a arquitectura del Río Bravo para abajo, ¿no? Él fue el creador de este concepto de los objetos no canónicos, que usamos con frecuencia para referirnos al mueble habitable. Fernández nos dice en su libro, un libro que se llama La inteligencia proyectual, que les recomiendo no lean, no se atormenten ahora,
déjenlo para cuando hagan un posgrado o algo así, porque es bastante compleja su lectura, ¿no? Y bueno, y yo creo que también hay momentos para leer cada cosa. Y también hay momentos para retomar cierta lectura o para volver a releer ciertos libros. Bueno, desde mi opinión y desde mi experiencia, creo que es un libro para retomarlo o para tomarlo en algún momento avanzado ya de la... Ya como profesional, quizás si a alguno de ustedes les interesa hacer posgrados y demás, ¿no? Pero bueno, respecto de lo que nos interesa, lo que nos dice Roberto es que la cuestión genérica del hábitat abarcaría para él una polifonía diseñada a partir de diversas clases de objetos que pueblan y definen este espacio específico del hábitat arquitectónico. Mucho más allá de los condicionantes, dice él, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos ponemos si ponemos a desmenuzar esta frase, está hablando de una polifonía diseñada, ¿no? Es decir, como un universo de muchos instrumentos que participan justamente de esta cuestión genérica del hábitat. Es decir, el hábitat no se resuelve solamente con 4 paredes, va mucho más allá de eso. Por eso él dice mucho más allá de los condicionantes que la propia arquitectura propone. Es decir, más allá de las orientaciones, de las terminaciones, de las texturas, de las alturas, de las dimensiones del objeto arquitectónico, ¿no? Bueno, justamente en nuestro caso trabajamos con esa preexistencia. Y acá cabría esta otra pregunta, ¿no? Respecto a lo que hablamos siempre, decimos siempre de la inocencia o la independencia ideológica de las palabras. La palabra esta condicionantes o condicionante que nosotros casi todos y todas fuimos educados en la Facultad de Arquitectura hablando de condicionantes y requerimientos, ¿no? Una palabra absolutamente de carácter negativo, algo que condiciona, es algo que te limita. Nosotros preferimos hablar de posibilitantes en lugar de condicionantes. ¿Sí? Un límite, más que condicionarnos, debería posibilitarnos creativamente resolver en este caso nuestro mueble habitable, pero en otro caso cualquier desafío arquitectónico, ¿no? Bueno, estamos respondiendo a la pregunta sobre el qué. Nuestro quehacer es el equipamiento doméstico y puntualmente el mueble habitable. Estas son algunas reflexiones que nos interesan, un poco también para poner en contexto el trabajo que hicieron ustedes en la primera clase, en este primer módulo. En este caso del taller de Flor, acá los chicos hablan de un dispositivo capaz de resolver la interfaz entre el cuerpo humano y su contenedor arquitectónico, ¿no? El mueble como una amalgama que requiere tanto de la perspectiva del arquitecto como la del sastre. ¿Sí? Esto creo que está un poco inspirado, podríamos decir así, para no usar otra palabra, en alguna definición de Santiago de Molina. Pero es maravilloso, esto de que requiere tanto del arquitecto como del sastre, habla de esa cuestión intermedia entre el diseño de indumentaria y el diseño de la caja arquitectónica, ¿no? Está ahí en el medio. Eso está bueno. Estas son algunas producciones respecto a lo que es, a qué es un mueble habitable. Estas son todas de colegas de años del año pasado, de ustedes. Pero bueno, un poco también para tener ese paneo general, para ver los distintos enfoques, las distintas miradas, la diversidad y la riqueza de la producción que ustedes tienen, ¿no? Esto a nosotros nos maravilla año tras año, de cómo con una palabra, con una imagen y con definiciones pueden lograr verdaderos conceptos arquitectónicos. Esto es, no sé si ustedes lo alcanzan a percibir así cuando lo están haciendo, porque por ahí están en el fragor del día a día, de las entregas y demás, pero este tipo de cosas tienen una potencia y una profundidad crítica y reflexiones que podrían aparecer en cualquier libro de arquitectura, obviamente con posteriores desarrollos para seguir más adelante, ¿no? Así que nos interesa. Este otro tipo de definiciones, bueno, de los talleres de Gabimengo, antes mostramos también de talleres de Marco, de Ariel.
el cuestionamiento, esta cuestión de preguntarle a la tipología y responder a partir justamente de definiciones que van desde lo gráfico hasta lo conceptual. Eso tiene una riqueza bastante importante y creo que tiene que ver también con una sedimentación de saberes que se va dando en ustedes y que ustedes tampoco a lo mejor alcanzan a percibirlo. Es decir, todos estos 4 o 5 años de transcurridos en esta facultad les ha permitido incorporar este tipo de cosas. Yo creo que ustedes, por ahí está bueno hacer visualizar este tipo de cosas y decir, wow, en primer año yo podría haber hecho esto. Y a lo mejor algunos de ustedes sí, la gran mayoría creo que no. Y lo digo con conocimiento del caso porque estoy en primer año, en nivel 1. Entonces, lo que han crecido en 4 años o 5 años es exponencial. O sea, el conocimiento que han adquirido y la capacidad de expresión que han adquirido es realmente asombroso. Eso no lo pierdan nunca, esa capacidad de asombrarse de lo que ustedes mismos logran. Eso es clave para poder seguir, chicos. Bueno, como decía, más definiciones. En este caso, un momento que hubo un pequeño problemita. Ahí está, ya volvió. Se me había salido la presentación, no sé si fue general, pero acá sí. Igual digo, bueno, nuevamente, del taller de Marcos, en este caso, bueno, pasando desde el cómics a definiciones mucho más duras, buscando ejemplos y demás. Bueno, una producción interesantísima, muy piola para inclusive hacer alguna publicación, si se quiere, ¿no? Este otro tipo de cosas, ese pequeño diagramita ahí abajo, el molde habitable es un habitáculo con la capacidad de adaptarse y mutar cuando sea necesario. Que es una definición casi biológica de la arquitectura, ¿no? Magnífico. Ahí Luciana Cuneo, del taller de María, decía que un mueble habitable es hacer del objeto o de los objetos un orden, desorden o paisaje que nos rodea y envuelve, para que funcione a nuestros movimientos e identidad. Bueno, algo también de lo que veníamos diciendo y hablando. Esto de los microespacios, bueno, de superficies interactivas. Bueno, se dispara para varios lugares. Yo creo que está bastante afianzado ya en ustedes el concepto del qué, de nuestra definición de equipamiento doméstico. Y un poco la cuestión medular de la conversación de hoy tenía que ver con el cómo, con estas estrategias de apropiación o estrategias a la hora de pensar y de iniciar. Por supuesto que se empiezan ya, el cómo ya se empieza a responder con algunas definiciones de las que vimos, se empieza a responder con los casos que estudiaron e incluso con el estudio del sitio, ¿no? Pero lo que queremos hacerles es aportarles algunos principios que hacen justamente del mueble habitable un equipamiento no tradicional, eso que decía Fernández, muebles o mobiliario no canónico, pero para el que se hace, obviamente, necesaria una investigación proyectual a la hora de diseñar, ¿no? Estos principios, bueno, están directamente relacionados con los modos en los cuales hoy se relaciona la sociedad y por ende las personas, ¿no? O sea, en la contemporaneidad. Una cuestión que obviamente no podemos dejar de ver y de prestar atención como arquitectos o arquitectas. Y se trata de 6 principios que son tomados de los principios de Deleuze cuando él habla en su libro en Mesetas, y que sirven para leer ese hábitat unívoco del que hablamos en la primera clase. No sé si se acuerdan del habitar unívoco. Bueno, estos 6 principios que de alguna manera nos interesaría que se vean reflejadas en sus propuestas, o que de alguna manera también de forma consciente en algunos casos o inconsciente en otros, ustedes mismos van a retomar. Entonces,
por ahí se da esta cuestión en donde también desaparecen algunas jerarquías respecto del proyecto y de la forma de proyectar, ¿no? Entonces, decir, bueno, necesito una idea para luego empezar a desarrollar un proyecto, o puedo empezar a desarrollarlo desde otro lugar para luego encontrar la idea en el transcurso, en el camino, o quizás al final. Y sí, hoy sabemos que eso es posible. Bueno, y estas características o estos 6 puntos inician así. El primero es el principio de conexión. Nosotros decimos que en un mueble habitable cualquier punto está o puede ser conectado a otro de forma física, visual o virtual, ¿sí? Esto tiene que ver también con las tipologías arquitectónicas que tomamos para desarrollar el mueble habitable, donde tratamos de evitar los límites físicos como paredes, puertas, e incluso desactivar esa otra cuestión que decíamos también respecto de los objetos, ¿no? Es decir, bueno, podríamos sentarnos y trabajar en otra superficie que no sea una mesa. Misma superficie que podría ser un estante o un espacio de descanso. Entonces, a partir de ahí, entender cómo ese objeto puede colonizar todo el objeto arquitectónico, ¿no? Como una especie de generar una metástasis y apropiarse de ese objeto arquitectónico, colonizándolo, poblándolo, para que de esa manera, de alguna forma, se verifique esto que decimos, ¿no? El principio de conexión. Y las conexiones son fundamentales. Bueno, nuevamente Charles Eames, que como verán, recurrimos bastante a él a la hora de definir o demostrar casos. Él decía que finalmente todo se conecta, ¿no? Personas, ideas, objetos. Y que en la calidad de las conexiones está la clave para la calidad en sí misma. Si ustedes investigan un poco y ven la obra de Charles Eames, especialmente en mobiliario, van a ver los desarrollos en los puntos o en los nudos de conexión y de conectividad están magníficamente resueltos. El segundo es el principio de heterogeneidad, ¿no? Decimos que un mueble habitable aglutina actos diversos, contenidos semánticos, porque por supuesto tienen discursos y nos dicen cosas y significas, pero también contenidos pragmáticos y programáticos. Es decir, un solo objeto puede vivir muchas vidas. Hay que tener cuidado a la hora de estas propuestas, como siempre, para no generar situaciones como muy complejas que luego los habitantes no los resuelvan o que sea más costoso o más difícil esa resolución de las múltiples posibilidades de un solo equipo que por ahí tener 3 equipos para esas 3 actividades, ¿no? Pero pensar en esto de la heterogeneidad, ¿no? De aglutinar actos diversos y contenidos semánticos distintos. Bueno, esa imagen que vemos en pantalla no es ni una cosa ni la otra, en definitiva, ¿no? Es decir, no es una silla, no es un lugar de guardado, ni es una cama, pero a su vez puede llegar a ser las 3 cosas. Un lugar para aislarse, un lugar para guardar o un lugar para sentarse, contemplar. Pero imaginen ese objeto dentro de una habitación. Obviamente que va a tener un contenido semántico y nos va a estar diciendo tantísimas cosas diferentes a aquellas que voy si compro cualquier sillón comprado en cualquier mueblería, ¿no? Pero básicamente porque la gente ya lo tiene identificado, se para frente al sillón y dice, es un sillón. Y te puede decir si es un Chesterfield o si es no sé, un Luis XV, o si es una mecedora, o si es un mueble de algarrobo, lo que sea, no importa. Está como ya de alguna manera incorporado al lenguaje habitual, a lo cotidiano, y por eso el concepto de objetos canónicos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas o este tipo de objetos tienen otros discursos para dar en relación al objeto arquitectónico. Bueno, el principio de multiplicidad, de esto un poco ya lo habrán visto y lo habrán descubierto en los casos de estudio que les ha tocado trabajar. El principio de multiplicidad implica una multiplicidad que no es la del 1 más 1, ¿no? Esto de sumar cosas, del acaparador o del aparador, no. Se trata de varios en uno. Es decir, podríamos hablar de una indeterminación, tanto de tamaños como dimensiones, que no pueden cambiar sin que cambie su naturaleza, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es decir,
acá este objeto que ustedes ven en pantalla va mutando, va cambiando, pero a su vez también hace cambiar la naturaleza del contenedor arquitectónico. Es decir, esa única habitación se puede transformar en 2 habitaciones, o se puede transformar en una habitación más chica, o se puede transformar en una habitación de carácter nocturno, o de carácter privado, o social, o diurno. ¿Se entiende? Por eso hablamos de ese cambio de naturaleza, no solo del mueble, sino del espacio que lo contiene también. El cuarto principio es el principio de ruptura significante, es decir, todo mueble habitable comprende líneas de segmentariedad, según el cual el mueble puede estar estratificado, territorializado, organizado, atribuido, significado, semantizado, zonificado, ¿no? Vean que en ese ejemplo que aparece ahí en pantalla, todas estas cuestiones aparecen y se ven, ¿no? Distintos atributos, distintas formas de organización, se van generando como territorios, se van como apropiando, estos habitantes se van apropiando de esos lugares y se van generando territorios, tanto dentro del propio equipo, como también en su alrededor, ¿no? Aquello que decíamos, o que alguna vez mencionamos de los muebles de Mies en el pabellón de Barcelona, ¿no? Cómo el sillón Barcelona aparece ahí casi como una columna, cómo va generando flujos en su entorno. Bueno, este tipo de equipos podríamos imaginar que trabajan en ese sentido, pero vean también resoluciones técnicas, tecnológicas, podríamos hablar acá de 3 puntos de apoyo si quisiéramos, ¿no? Esas especies de escaleras que a su vez son patas, que también podrían ser estantes o estanterías, y del otro lado esa sola pata que llega al piso. Bueno, el principio de cartografía, que esto un poco ya lo vimos cuando hablamos de equipamiento institucional. El mueble habitable lo podemos interpretar como un mapa que permite el recorrido del espacio, que va a crear nodos, que va a generar circuitos, que en ese recorrido puede proponer descubrimientos y que, como todo mueble o como toda ciudad, oculta, muestra, ordena, guarda, genera zonas abiertas, cerradas, misterios por resolver. El sexto y último de los principios o categorías que nos interesa acercarles a ustedes como para pensar estrategias a las cuales tomarse para sus propuestas, tiene que ver con esto de la ruptura modélica, ¿no? Y acá va atado también a las definiciones de Fernández que veíamos antes, ¿no? Ruptura modélica, es decir, el mueble habitable no responde a un modelo o a una estructura establecida, sino más bien, digamos acá, y retomando saberes de ustedes por ahí de las morfo quizás, a una trama generativa y que está orientada a resolver estas operaciones programáticas, ¿no? Por eso justamente hablamos siempre del programa como verbo y no como sustantivo. Es decir, la ruptura de modelos y de alguna manera de sistemas preestablecidos tiene y conlleva cierta responsabilidad, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, uno va a comprar una silla o una mesa a cualquier lado y ya existen medidas predeterminadas. No nos preocupamos tanto en saber qué altura tiene la silla porque alguien ya lo hizo por nosotros. Un diseñador industrial o el carpintero, quien sea, ya le dio 42 centímetros, entonces esa es la altura. Y en una mesa también pasa lo mismo. Entonces, no nos preocupamos por eso. Pero cuando proponemos este tipo de cosas, cuando vamos a este tipo de disrupciones, y bueno, eso implica una responsabilidad también mínima de empezar a investigar y a responder con dimensiones propias del cuerpo, obviamente, ¿sí? Porque de alguna medida es la medida de todas las cosas, en alguna forma, ¿no? Bueno, estos 6 principios, de alguna manera que los venimos arrastrando y trayendo y reformulándolos y repensándolos permanentemente con este ejercicio, está bueno que ustedes los empiecen a ver y a descubrir en estos pequeños ejemplitos que yo les voy a mostrar ahora, que no son otros que ejemplos de colegas de ustedes de años anteriores. Esta posibilidad del pull, push,
que proponen, en este caso los estudiantes del taller de Flor, bueno, habla de esa recomposición casi geométrica a la hora de dividir ese equipo y ese mueble, ¿no? Muy parecido a uno de los ejemplos que veíamos recién en eso cuando veíamos el ejemplo de ese mueble que se movía en el espacio y esa posibilidad de generar otros ambientes con el propio mueble. Formas y modo de representación del mueble habitable, bueno, como siempre, la arquitectura como un elemento de fondo que nos sirve para nuestra propuesta. Siempre el equipo va mostrado. Esto de ir al detalle, vamos a trabajar en el detalle, vamos a tratar de llegar al detalle uno en uno, ver la posibilidad de que ustedes puedan resolver con los materiales concretos que les ha tocado para resolver o que les va a tocar para resolver el equipo, a ver si pueden llegar a hacer una prueba o una maqueta con los materiales reales, uno en uno. Pero bueno, vean ahí también esta cuestión de las posibilidades constructivas, al igual que como lo hicieron con el equipamiento doméstico, ¿no? Esto de imaginar cómo será el montaje, un corte fugado, también es una pieza gráfica que nos interesa y en este caso particularmente va a ser interesante porque ustedes van a estar trabajando, ya sea que les ha tocado en grupo de 2 o grupo de 3 o incluso aquellos que trabajan individualmente, pero bueno, especialmente los grupos, los que trabajan en grupos, va a ser muy interesante ver este corte fugado sin la fachada del edificio para ver las intervenciones una al lado de la otra, de qué manera resuelven, digamos, un espacio similar en el mismo ámbito, con distintos materiales y, por supuesto, con distintas identidades, ¿no? Bueno, acá otro caso, esto del taller de Gaby Mengo. Este año, en este caso, habíamos trabajado sobre en el edificio de la residencia universitaria inconclusa en Tucumán, en el Cerro San Javier. Y acá trabajamos con la gente de Arqui 5, con la cátedra de Cristian. Entonces, el habitante era un habitante particular, que por supuesto ahí está caracterizado, y luego está volcado. En este caso, los estudiantes trabajaron con madera de kiri, aluminio y tela. Bueno, y ahí van las distintas situaciones, distintas estrategias, casi pensando el equipo, este equipo como un obturador que se abre y se cierra, que en definitiva va teniendo como diversas, o va resolviendo diferentes situaciones en sí mismo. Acá un poco la planta. Bueno, es bastante complejo resolver equipos curvos, concéntricos, por ejemplo, a la hora de pensar los cajones. Ustedes saben que los cajones tienen que correr sobre guías paralelas, no pueden correr sobre guías trapezoidales o que van hacia un centro, porque obviamente se caerían. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar algunos artilugios, que es bastante particular, pero está bueno el desafío, ¿no? Pero bueno, vean acá cómo se ve desde un núcleo sanitario resuelto ahí, a la derecha de la imagen, y luego todas las situaciones de trabajo, incluso de descanso y de guardado que se van resolviendo en ese equipo, que gira también, ¿no? sobre unos ejes y sobre ruedas, por supuesto. Bueno, ahí los cortes, las secciones de ese mismo equipo. Esta es otra situación, otro equipo resuelto. Acá aparece esta iconografía para resolver el programa. Espacios comunes. Acá, en este caso, estamos resolviendo como unidades de habitación para docentes invitados. Y bueno, había algunos lugares comunes también. Me interesa que vean también en estos casos cómo se resuelve tecnológicamente el equipo, acá combinando elementos filares como pueden ser caño con elementos planares como puede ser una placa USB, fenólico, melamina, MDF, etcétera, ¿no? Bueno, ese recurso de optimización de metros a la hora de resolver el mueble, ahí con ese zigzag que permite resolver los guardados para distintos lugares. Y las posibles configuraciones que tienen ese mismo equipo a partir del movimiento que se va generando de esas placas y de esos muebles. Una secuencia de montaje, como imaginó en este caso
Mayumi, este laburo era de Mayumi y de su equipo, no sé si está presente. Pero bueno, ¿cómo imaginaron el montaje, la secuencia y el armado de esos equipos, ¿no? Eso es interesante. Bueno, y acá otros ejemplos o casos que no son directos de la cátedra, ni mucho menos, que podrían ser formas de trabajarlo. Vean, bueno, en la imagen de la izquierda, cómo todos esos, digamos, objetos, como puede ser un escritorio, como puede ser un estante o una estantería, de alguna manera luego van a conformar o van a ser parte de una estrategia de intervención, en aquel caso resuelto con rieles y telas, que va como secuencializando o territorializando al objeto arquitectónico, ¿no? Un poco lo que decíamos antes. Aquellos de ustedes que se animen y quieran, y según las indicaciones de cada taller, porque en esto lo dejamos un poco librado también a los distintos talleres, los que quieran trabajar con maqueta, está piola, para hacer una maquetita en definitiva son pequeños los departamentos, se puede hacer de manera simple una maqueta, como puede ser maqueta de estudio o una maqueta ya para una posible entrega, ¿no? Bueno, no vamos a leer, por supuesto, todo esto que aparece en pantalla, ni mucho menos, o reflexionar de manera profunda sobre estos casos, pero sí haremos un recorrido rápido que creemos que también aporta como estrategia de intervención a la hora de pensar las ideas respecto del mueble habitable, para verificar justamente que esta cuestión está presente todo el tiempo en arquitectura, antes y ahora, es decir, no es una cosa novedosa, ni mucho menos. Pero como lo dije, como sí lo dije en algún momento, la novedad es que el contexto social y los nuevos modos de habitar quizás permiten repensar nuevamente esto, ¿no? Entonces, ahí creo que radica la novedad justamente del ejercicio. Bueno, lo que ven en pantalla no es otra cosa que la casa del futuro primitivo que propone Shou Fujimoto. Él habla de un híbrido entre arquitectura y mueble, que es esta especie de diríamos casi de Babilonia, en donde a partir de un módulo que es, o de una medida que es 175 milímetros o 17,5 centímetros, él va resolviendo todas las posibles situaciones de hábitat, ¿no? Es decir, bueno, 17,5 puede ser una medida bastante interesante para un escalón, y el doble de 17,5, que es 35, podría ser una altura interesante para una grada o para sentarse, y el doble de 35, que es 70, puede ser una altura acorde para un plano de trabajo o un plano de descanso o un plano para comer, para reunirse. Entonces, a partir de esa situación, a partir de una dimensión, por supuesto, más próxima al cuerpo que al objeto arquitectónico que lo contiene, que a la parcela, él va generando esta intervención, esta estrategia de intervención, ¿no? Y si ustedes hacen el vínculo con aquello que yo les proponía de las seis, de las seis características, o aquellos 6 puntos, en el cual el primero tenía que ver con esto de la posibilidad de la continuidad y la conectividad de cada uno de los puntos del mueble habitable con otro, que puede estar conectado, que puede estar vinculado, tanto visual como físicamente o virtualmente. Bueno, acá se verifican esas cosas, ¿no? Entonces hay una relación discursiva, digamos, entre Shou Fujimoto y Deleuze, si queremos interpretarlo de esa manera. Bueno, John Abraken, que seguramente algunos de ustedes lo habrán investigado, lo habrán leído, lo habrán escuchado tanto en Arqui como en urbanismo, y que si es así me alegra mucho, porque eso implica también de que estamos de alguna manera, sin proponernos, hablando de lo mismo, ¿sí? Independientemente de la escala, es decir, tanto en urbanismo como en Arqui como acá en Equipa, estas cosas son válidas y aportan al discurso y aportan a las propuestas del proyecto, ¿no? La teoría de los soportes
de Abrakem de alguna manera tiene que ver con esto, con una posibilidad de plantas flexibles o de arquitectura de código abierto que luego se termina de completar o termina por completar el propio habitante, ¿no? De alguna manera, el equipo y el equipamiento es fundamental, clave y determinante en la teoría de Abrakem para poder ser verificada. Bueno, los Archigram con su propuesta para una vivienda, este es un proyecto de 1967. Ellos dijeron, bueno, la vivienda para 1990, ¿cómo será? Y ellos hablan de una dialéctica entre una cápsula y una megaestructura, bueno, algo parecido también, ni hablar de los metabolistas japoneses. Y ahí aparecen situaciones como, bueno, directrices, pivots, movimientos, proyecciones, bueno, que de alguna manera van a ir apareciendo en los proyectos de ustedes, con toda seguridad, ¿no? Y bueno, esto, como dije, tiene como función y como objetivo mostrarles a ustedes que tenemos experiencias anteriores y va a haber experiencias futuras en torno a esto, ¿no? Los metabolistas japoneses, que se los comenté recién, ellos hablaban de la cápsula como una arquitectura cyborg, ¿no? Que, bueno, en ese momento el cyborg era así como, estaba como en el top de tendencia del momento. El hombre, la máquina y el espacio construyen un nuevo cuerpo orgánico que transciende el enfrentamiento, ¿no? Ellos hablan de tres elementos que acá que nos interesan, que es el espacio, el cuerpo y la máquina, ¿no? La máquina podría ser ese equipo que intermedia entre el espacio y el cuerpo. Bueno, o las experiencias de Víctor Papanek, que también son muy importantes y que han sido verificadas, prototipadas, inclusive comercializadas, y comercializadas hoy en día por IKEA también, ¿no? Esto él les llamaba nomadic furniture o muebles nómades, a esta posibilidad de mudarme y llevarme los muebles conmigo de una manera quizás no tan traumática. Y tiene si a ustedes les interesa, aparecen acá los textos en pantalla, digo, para que ustedes vean que todas estas cosas tienen un soporte teórico y tienen conceptualización detrás, ¿no? Hay toda una búsqueda que es súper importante. Y aquellos de ustedes que tengan interés y que se quieran meter, bueno, es como una línea de fuga para que puedan profundizar si quieren. Bueno, vean ahí abajo, en ese pequeño diagrama que aparece abajo a la derecha, cómo sería una ubicación tradicional de muebles pegados a las paredes, como te lo venderían en cualquier mueblería, digamos, bibliotecas, estantes, y más si es un lugar de trabajo, a diferencia de lo que propone él, que es esa cápsula en el centro, en el eje del espacio. Obviamente el espacio cambia, se transforma en dinámico. Pasamos de un espacio estático, que es el diagramita que aparece arriba, a un espacio dinámico, que es el que aparece abajo, porque me hace mover dentro del espacio. Bueno, y estos son casos o ejemplos del año pasado. El año pasado trabajamos en dos edificios emblemáticos también, que nos interesó mucho desarrollar. Puntualmente estábamos en plena pandemia. Y cada uno de estos ejemplos tiene algo de esos 6 puntos que yo les mencionaba como disparadores, ¿no? Vean la forma acá en que Ignacio resuelve la llegada al piso, por ejemplo, de estos equipos, ¿no? O sea, lo hace en un punto, hace que todos esos elementos lleguen en un punto al piso. No es que simplemente continúa los elementos filares como columnas y se apoyan en el piso, sino que está diseñada esa llegada. Seguramente Ignacio ha tomado de algún caso, de algún ejemplo. Esto me hace acordar mucho a la capilla dentro de capilla que vimos en la primera parte, de cómo esos muebles o esas envolventes, esas costillas se transformaban en estantes y luego llegaban al piso de manera puntual, ¿no? Bueno,
digo como cosas para ir viendo de cada una de ellas. Este habitar en vertical que propone Santiago acá, inclusive la aparición del verde dentro del objeto arquitectónico como una necesidad de conexión con la naturaleza, pero es prácticamente un hábitat vertical el que propone acá Santiago, ¿no? Esos esquemitas allá arriba también se lo ven muy interesante. De manera muy simple está demostrando algunas cualidades como la simpleza, la flexibilidad, el espacio continuo, relaciones directas y vinculación espacial. Bueno, acá otra propuesta, en este caso de Gustavo, cómo resuelve con 2 cápsulas, él habla de un habitáculo de trabajo y un habitáculo de descanso. Esto estaba piola porque se hablaba mucho el año pasado de esto de la alienación, y ustedes lo habrán vivido, esto de trabajar y descansar en el mismo ámbito, en el mismo lugar, ¿no? Entonces, por ahí ayuda a la salud mental y física también, por supuesto, porque están conectados y vinculados. Esto de que espacialmente también hacerlo en distintos lugares, ¿no? O sea, bueno, y acá Gustavo propone un habitáculo de trabajo y un habitáculo de descanso, por supuesto mediado por un espacio de ocio. Eso está buenísimo. Vean la sutileza ahí de Gustavo abajo a la izquierda, cómo resuelve incluso un logo para su mueble habitable, que podría ser una síntesis de diseño y de proyecto también, ¿no? Bueno, un buen trabajo. O esto otro que propone Carolina, de trabajar con transparencias, con telas, la insinuación dentro del mismo espacio, dentro del mismo lugar. Bueno, la flexibilidad de los movimientos, vean abajo los 3 diagramas de posibilidades de territorialización o estratificación que va generando ese equipo dentro de esa planta arquitectónica que aparece ahí como una planta, ¿no? Es como que podría ser un display que va cambiando esa planta y ese mueble quizás se podría adaptar a distintas situaciones. Eso está piola, está muy bueno. Bueno, la transferencia de los 15 esenciales que generan programa, es decir, los 15 esenciales nos interesa en tanto y en cuanto les van a generar programa y le van a tener que dar un soporte, ¿no? Yo escuchaba en alguno de los talleres que alguien mencionaba o preguntaba si él que toma su celular para, no solamente como un elemento para comunicarse o estar conectado y demás, sino para sacar fotografías y demás. Bueno, pero si en definitiva ahí lo esencial o uno de los 15 esenciales es el teléfono como objeto, pero está la cuestión de la fotografía, entonces por ahí necesita un espacio con un fondo infinito, un espacio que le permita regular la luz. Bueno, ahí empieza a colaborar y deberían empezar a aparecer soluciones desde el equipo para resolver esas instancias, ¿no? Bueno, o esto otro, esto de utilizar los metros cúbicos con las posibilidades de ir creciendo y cambiando el ámbito y cambiando la línea de horizonte y poder de alguna manera aislarme o no, o exponerme, o vivir o vivenciar ese objeto arquitectónico en su totalidad, entender la potencia del objeto arquitectónico que estoy interviniendo, ¿no? Bueno, parecen muy interesantes esas especies de arco de medio punto que trabaja ahí en algunos lugares. Bueno, nuevamente lo de los 15 esenciales que aparecen en este equipo. Otras situaciones de resolución. Equipos aislados. Esto está bueno porque acá se proponen, de alguna manera, esto podría ser modular y podría ir cambiando su configuración más allá de una flexibilidad propia en el momento. Es decir, no es que el habitante desplaza un mueble y cambia el espacio, sino que quizás este habitante se muda y esos módulos, como son individuales, y se los denomina como de concentrarse o leer, o concentrarse y dormir, o descansar, o reunirse, o jugar. Bueno, podrían tomar otra configuración en algún otro espacio arquitectónico, ¿no? Es interesante también la imagen de la izquierda, cómo aparece ahí el objeto, digamos, independiente del contenedor para entender la complejidad de la intervención.
Pues este último, nuevamente, que algo similar a lo que veíamos antes. Acá propone el cultivar, el descansar, el mirar, el estudiar, y aún dentro de lo limitado en la cantidad de metros, acá con el artilugio de los rieles y telas, se pueden generar esa especie de independencia de esos lugares, de esos espacios, ¿no? Que también lo puedo manejar a criterio, por supuesto. Un día los abro, otro día los cierro. Y eso también va generando un movimiento en la percepción del lugar. Bueno. Bueno, creo que eso está un poco para mostrarles y hacerles el paneo general. El dónde, ya lo saben, lo tuvieron en primera persona. Creo que eso está resuelto de manera muy concreta y fue muy bien contado. No hay que explayarnos mucho sobre eso. Y el para quién, que también ya lo tienen. Un poco el para quién es un yo post-pandémico, ¿no? Ya no estamos en plena crisis pandémica que nos llevaba a pensar de una manera, sino que ahora es un post-pandémico. Es decir, ese para quién son ustedes mismos, proyectados a vivir en este edificio, pero hoy, es decir, en el 2021, con o sin pandemia, ¿no? Es decir, una habitación ubicua, contemporánea. Ese yo post-pandémico en este caso es un ser humano cuasi arquitecto, a quien, bueno, un nuevo brote pandémico no puede tomar desprevenido, ¿no? Es decir, obviamente seremos respetuosos del medio ambiente. En nuestro caso no le vamos a pedir acá un presupuesto, pero sí le vamos a pedir que sean respetuosos, que sean sustentables, que sean razonables con el uso de los materiales, no proponer así libremente, sino que tengan en cuenta esas cosas. Es decir, les vamos a dar 3, 2 o 4 materiales, según los talleres y cómo lo trabaje cada profe, pero háganlo con responsabilidad, es decir, y no dejen de ver que se trata de un ejercicio, pero de un ejercicio que implica cierta investigación proyectual. O sea, tómenlo con esa seriedad. Bueno, dicho esto, y es la última imagen esta, voy a dejar de compartir. Bueno, dicho esto, comentarles simplemente que tenemos previsto una actividad presencial que va a ser el seminario de materiales. Eso va a ser allá por mediados de septiembre, ya le vamos a informar con precisión. Pero vamos a necesitar de cierta organización, tanto logística como pedagógica. Y en ese sentido vamos a poner a disposición de ustedes, quizás hoy mismo, una encuesta para que la puedan llenar y tener más o menos un panorama de la gente que vamos a contar, porque ustedes saben que necesitamos, hay ciertos protocolos y cantidades, espacios, aulas, recorridos, y debemos organizarlos con cierta antelación. Así es que bueno, como dije, allá por mediados de septiembre, ahí Marijo puso la fecha, el 16 de septiembre va a ser ese día. Les pedimos eso, que contesten esa encuesta con responsabilidad y bueno, esperemos que nos podamos ver la mayoría, la mayor cantidad que puedan, porque es una actividad, bueno, que siempre es muy bien valorada, que nosotros le denominamos e-material, que tiene que ver con esto de tocar, ver el material, sopesarlo, interactuar entre ustedes en torno a ese material y bueno, obviamente será alguna instancia también de reconocimiento con los profes y ustedes y se mostrarán algunos trabajos, bueno, alguna actividad más haremos ese día también. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que tengan una buena jornada, que puedan avanzar en los talleres y empezar a proyectar y a diseñar, que es a lo que vinimos. Así que, bueno, no sé, profes, si quieren comentar o decir algo o poner algún horario de regreso. 9:45 nos encontramos en taller, si les parece. Igual, digo yo. Igual, 9:45. Bueno, listo. Muchas gracias. Chau.